El Beato Santos de Urbino, hermano lego franciscano, 14 de agosto. La vida del Beato Santos de Urbino ofrece admirables contrastes. El noble retoño de la ilustre familia de los Brancacini, conocida más tarde con el nombre de Giuliani, morirá más tarde como humilde hermano lego en el seno de la familia franciscana. Y el hombre que en los umbrales de la vida manejó la espada para ejercer un derecho de legítima defensa, no conocerá, al final de su carrera, más armas que una pobre cruz de palo que le recuerde la pasión del divino Redentor. Nació en el pueblo de Montefabri, diócesis de Urbino, en Italia. Ilustre por su sangre, no lo fue menos por la piedad e inocencia de costumbres, a la par que por su inteligencia despejada y por los rápidos progresos que hizo en las ciencias y en las artes humanas. Sintió especial atractivo por la carrera de las armas y se prometía brillante porvenir, cuando quiso Dios que cambiara radicalmente de idea y de género de vida. Teníale destinado un lugar humanamente más humilde, pero de realidades mucho más espléndidas: la vocación religiosa. Aquel cambio repentino sobrevínole a consecuencia de un desagradable suceso que imprevistamente le ocurrió cuando contaba unos 20 años de edad. Penitencia por un homicidio involuntario. Un día, por motivos y en circunstancias que la historia desconoce, hallóse frente a frente con su padrino que, armado de espada, le amenazó de muerte. Puesto nuestro joven en trance de legítima defensa, echó rápidamente mano de su propia espada y, más ágil sin duda que su contrario, trató de reducirlo, para lo cual hirióle en la pierna. Sin embargo, a consecuencia de la herida, murió el padrino pocos días después. En realidad, nuestro joven no era culpable, pues se había limitado a rechazar al injusto agresor. Sin embargo, experimentó por ello tales remordimientos que determinó abandonar el mundo y el brillante y lisonjero porvenir que la vida le ofrecía, para consagrarse enteramente al servicio del Señor, lejos de aquellos peligros que suelen acarrear las pasiones. La orden franciscana le pareció la más conforme con las aspiraciones de su alma, que no eran otras que vivir vida penitente y desconocida de los hombres en la intimidad del retiro y en el trato continuo con Dios. El hermano converso. Nadie ignora que en las órdenes religiosas, especialmente en las antiguas, hay religiosos sacerdotes dedicados a las funciones de su ministerio y otros religiosos llamados conversos o legos, que no reciben los órdenes sagrados y viven ocupados en los diferentes empleos y trabajos manuales propios del monasterio. Dispuso San Francisco de Asís que entre sus religiosos no hubiera categorías y que, por consiguiente, tanto los miembros investidos de la dignidad sacerdotal como los simples hermanos legos vistieran el mismo sayal, se sentaran a la misma mesa y tuvieran igual lecho. Sin embargo, es natural que, debido a sus ocupaciones, el religioso sacerdote lleve vida más ostensible que el simple lego, y por lo mismo puede ocurrir que las virtudes de éste permanezcan más fácilmente ignoradas o que sean menos conocidas, como consecuencia de aquella vida más retirada y humilde. Esto era cabalmente lo que deseaba Santos, y a pesar de la nobleza de su familia y haciendo caso omiso de los estudios cursados y de los conocimientos adquiridos, pidió y obtuvo ser admitido en calidad de hermano lego. Pensaba valerse de la humildad de aquella vida para realizar los anhelos de santidad que el Señor le infundía. Temía el peligro de lo exterior y por nada del mundo hubiera dejado la seguridad que a sus inquietudes espirituales ofrecía aquel retraimiento conventual. Ardientes deseos de austeridad. Al hablar del hermano Santos, nos dicen sus historiadores que desde los comienzos se distinguió por su santísima vida y que muy presto adelantó en perfección a los más fervorosos. Se ha dicho que ayunar a pan y agua es llevar la penitencia al último grado. Pues bien, Santos fue más lejos, si cabe, ya que pasó largos años sin probar un bocado de pan, contentándose con tomar algunas legumbres y frutas en la cantidad absolutamente indispensable para conservar la existencia. Llevado de los ardientes deseos de austeridad que llenaban su alma, suplicó a Dios que le hiciera sentir
vivos dolores en su cuerpo y en el preciso lugar en que había herido a su adversario, el recuerdo de cuya muerte no se apartaba de su memoria. Oyó el Señor el ruego de su siervo, el cual tuvo que soportar hasta la muerte las molestias de una dolorosísima úlcera aparecida en el muslo, sin que humanamente hablando nadie pudiera explicar su origen. Cuantos medios tomaron los superiores para curarle o al menos aliviar al paciente resultaron inútiles. 5 siglos han pasado desde entonces y todavía puede observarse en el cuerpo incorrupto del siervo de Dios la señal de aquella llaga que fue para él señal pesadísima, pero muy gloriosa y amada cruz. El maestro de los novicios legos. Generalmente, ya antes lo hemos apuntado, la vida del hermano lego se desliza en la oscuridad y en el silencio del claustro. Incluso sus virtudes parecen tener menos brillo. Sin embargo, Dios quiere a veces colocar la luz sobre el candelero a fin de que su fulgor irradie a todas partes, y fue de su divino beneplácito hacerlo así con Fray Santos, cuya magnitud espiritual no podía pasar fácilmente inadvertida. Echóse de ver desde el principio que era hombre de Dios a quien una profunda humildad ponía al abrigo de muchos peligros. Considerándole sus superiores con sólida virtud y suficiente capacidad, no quisieron reparar en la costumbre hasta allí seguida de no conferir cargos a los simples hermanos, y le confiaron la difícil misión de formar en la vida y costumbres religiosas a los postulantes legos en carácter de maestro. Así como la verdadera sencillez rehúsa humildemente los cargos, dice San Francisco de Sales, la verdadera humildad los ejerce sin jactancia. Esta sentencia del santo obispo de Ginebra tuvo exacta realidad en la persona de Fray Santos. La confianza que en él habían depositado los superiores no salió fallida y le hubieran dejado en el cargo mucho más tiempo si su humildad no se resistiera ante el espanto que tal responsabilidad le producía. Suplicó pues encarecidamente a los que le habían impuesto aquella obligación le aliviaran de ella y la depositaran en otros hombros más fuertes y robustos, ya que él quería trabajar en oficios más adecuados a su condición y a la vida de oración y silencio que, guiado por luz superior, había venido a buscar en el claustro. Un cocinero prodigioso. Pocos pormenores de la vida del beato nos dan sus biógrafos, aunque nos lo muestran empleado en el humilde oficio de cocinero. Sin reparar en trabajos y fatigas, entregóse Santos de lleno a su ocupación, convencido de que trabajar es rezar, como afirma el doctor seráfico San Buenaventura. Por lo demás, los trabajos manuales no le impedían el ejercicio de la oración, y su gran espíritu de fe le ayudaba a sobrenaturalizar todas las obras. Esta intensa vida espiritual constituía el secreto de los favores que recibía de Dios. Hubiérase dicho que el Todopoderoso había abandonado en manos del humilde hermano su dominio sobre la naturaleza, hasta el punto de permitirle obrar estupendos milagros, siempre que las necesidades del convento o la conveniencia lo demandaban. Cierto día en que la santa pobreza, tan amada de San Francisco, visitó el convento con la más completa penuria, era llegada ya la hora de preparar la comida y no había en la cocina ninguna provisión de boca. Recogióse el santo cocinero en la presencia de Dios por breves momentos y luego, con la mayor naturalidad del mundo, mandó al religioso ayudante que fuera a buscar hortalizas a la huerta. El sumiso hermano se abstuvo de hacer la menor observación, pero no pudo reprimir una sonrisa pensando en la candidez del cocinero, que le mandaba traer lo que juntos habían sembrado el día anterior. Pero su sorpresa fue enorme al ver que las hortalizas ofrecían hermosísimo aspecto. La comida de comunidad fue aquel día excelente, al decir del padre Wading, célebre cronista de la orden franciscana. Una mañana, después de poner la olla al fuego, se retiró a un rincón de la huerta para entregarse a la oración. Como se acercara la hora de comer, se volvió a la cocina, pero halló la marmita rota. Puesto de rodillas, suplicó al Señor le socorriera en aquel aprieto. Levantóse luego y vio que en uno de los trozos quedaba como media escudilla de caldo. Solo aquel que en el desierto sació el hambre
de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, puede decirnos cómo pudieron alimentarse, con caldo, los 18 religiosos y varios forasteros que fueron comensales aquel día. Sus devociones favoritas. Dice el breviario romano seráfico el día 14 de agosto que el siervo de Dios honraba con culto particular a la Santísima Virgen. Siempre ha sido la devoción a María Santísima una tradición en la orden franciscana. Su amor más intenso, se ha dicho de San Francisco, después del profesado Nuestro Señor, era para su benditísima madre. Como él solía decir, del Dios de majestad, la Virgen ha hecho nuestro hermano. La había constituido patrona de la orden y a medida que avanzaba en edad, aumentaba en deseos de ver a sus religiosos protegidos por el cariñoso manto de la celestial madre. No menor era la devoción del seráfico padre a la pasión del Salvador. A su ejemplo, su fiel discípulo Fray Santos meditaba asiduamente los sufrimientos del hombre Dios, y en esa meditación profunda encontraba los medios de crecer en el amor divino con extraordinario aprovechamiento. Su amor a la Sagrada Eucaristía. Nuestro beato honraba también de un modo especial a la Sagrada Eucaristía, centro donde convergen los amores de todos los santos. A ello contribuyó no poco el ejemplo de su fundador, el estigmatizado de Albernia, gran amante e inflamado apóstol del Dios sacramentado. No le fue dado al humilde lego permanecer al pie de los altares largos ratos, como puede hacerlo, por regla general, el religioso sacerdote con la celebración y administración de los sacrosantos misterios. Ni siquiera el acercarse a ellos, con la frecuencia de otros legos, por ejemplo, el sacristán. Antes, al contrario, ¿cuántas veces, con gran dolor de su alma, tuvo que alejarse del santuario durante la celebración de algún oficio? ¿Cuántas otras hubiera prolongado sus adoraciones profundas y fervientes plegarias de no habérselo impedido la voz del deber que le llamaba a otra parte? Pero la obediencia era para él expresión de la voluntad de Dios y acudía gozoso doquiera el deber le esperaba. Mas si su cuerpo se alejaba del sagrario, su corazón no se apartaba de allí ni interrumpía los amorosos coloquios con el divino prisionero. Dios recompensó aquella obediencia y sacrificio con favores maravillosos, tales como el siguiente. Era un día de fiesta. Celebrábase en la iglesia del convento una misa solemne, pero retenido en la cocina para el servicio de la comunidad, no podía Fray Santos contemplar la pompa y magnificencia de las ceremonias ni repetir sus coloquios con el Señor, que iba a descender de nuevo al altar. Sin embargo, el recuerdo de la deidad 3 veces santa le acompañaba en medio de sus quehaceres. Súbitamente oye el tañido de la campanilla que anuncia el solemne momento de la elevación. Postrase enseguida vuelto del lado del altar y adora. Mas, oh prodigio, en aquel instante entreábrense las paredes y puede ver en las manos del celebrante la sagrada hostia, imán de sus amores. La visión no duró mucho, pero fue lo suficiente para inundar el alma del cocinero de consuelos inefables. El lobo que acarrea leña. No siempre tuvo que responder Fray Santos de los trabajos de la cocina, sino que fue empleado en otros menesteres. Durante un tiempo había sido encargado de proveer de leña al convento, y para transportarla desde las casas de los bienhechores o desde el bosque tenía a su disposición un borriquillo. En cierta ocasión, al declinar de la tarde, dejó la acémila al raso, pues se presentaba una noche tranquila y serena, y además tenía que volver al bosque muy de mañana para proseguir su trabajo. Acudió en efecto a primera hora conforme a sus propósitos, pero en vez del borrico se encontró con un lobo que acababa de darle muerte y se refosilaba devorando satisfecho los despojos de su víctima. Huyó la fiera a la vista del hermano, pero éste la llamó como si de un ser racional se tratara. Recriminóle el perjuicio y daño que ocasionaba a la comunidad, le puso el ronzal al cuello, cargó sobre sus lomos la leña y se la hizo llevar al convento. Dícese que el lobo, más o menos domesticado, siguió en adelante prestando buenos servicios a los religiosos. Caso muy semejante a otros varios de santos.
Un cerezo con fruto en invierno. Figúranse algunos que los santos desconocen en esta vida las dificultades y molestias propias a todos los hijos de Adán. Los santos no se ven exentos de los dolores, enfermedades y demás pruebas que pesan sobre todos los mortales, pero saben soportarlas con paciencia y por amor de Dios, y así, sobrenaturalizadas, se les tornan más llevaderas y acaban por amarlas y abrazarlas cual si de verdaderos regalos se tratase. El mismo cronista, Padre Wading, nos muestra a Fray Santos en el crisol del sufrimiento. Ya hemos visto con qué espíritu de sacrificio soportaba la misteriosa llaga del muslo. En otra circunstancia, y solo cediendo a los ardores de la fiebre, tuvo que guardar cama muy a pesar suyo. Sentía, además, extremada inapetencia. En tal triste situación manifestó sencillamente al enfermero que quizás comiendo cerezas muy maduras se apagaría la ardiente sed que le devoraba. En consecuencia le rogaba que le procurase algunas que le sería fácil encontrar en el mismo convento. Advirtióle el enfermero que en aquella época era de todo punto imposible acceder a su demanda. Como insistiera Fray Santos, bajó el enfermero al huerto y con gran asombro vio un árbol del que pendían cerezas hermosísimas. No dudó que Dios había obrado un milagro para aliviar los dolores de su fiel siervo. Añade Wading que, para perpetuar el recuerdo de ese prodigio, los religiosos que fueron testigos de él pusieron en un frasco algunas de aquellas frutas y las guardaron por espacio de largos años. Preciosa muerte. Trabajosa y mortificada en sumo grado, había sido la vida del hermano Santos, que nunca regateó sacrificios cuando se los exigía el servicio de Dios. Además, la llaga de la pierna, fruto de ardientes plegarias, le fatigaba mucho. Todos cuantos esfuerzos se hacían para mejorar su salud y fortalecerle resultaban inútiles. Dios nuestro Señor lo quería para sí, y las humanas medicinas carecían de verdadera eficacia. Fue, pues, debilitándose gradualmente hasta sentirse agotado. Tendría unos 40 años cuando, a mediados de agosto de 1390, se durmió en la paz del Señor en el convento de Santa María de Scotaneto, sitio en las cercanías del monte Baraccio, diócesis de Pésaro en las Marcas, lugar apacible donde había pasado casi toda su vida religiosa. A pesar de la fama y general reputación de santidad de que gozaba mientras vivió, fue inhumado, después de muerto, en el cementerio común de los religiosos. Un lirio sobre su tumba. Un lirio de extraordinaria hermosura que floreció espontáneamente sobre su tumba atrajo la atención de los fieles, que en ello vieron un signo patente del valimiento de que ante Dios gozaba. Muchos recurrieron a su intercesión y experimentaron muy pronto los efectos de su poder y patrocinio. Ante pruebas de santidad tan manifiestas, preparóse un sepulcro de piedra junto al altar dedicado a la Natividad de Nuestra Señora en la iglesia del convento, para llevar el cuerpo allí. Cuando se quiso trasladar a dicho sepulcro el santo cadáver, hallaron que estaba intacto y sin la menor traza de corrupción. Este hecho sorprendente sirvió para acrecentar la devoción popular al bendito lego, y Dios recompensó la confianza de los fieles, obrando por intercesión de su siervo innumerables prodigios que hicieron del sepulcro lugar de piadosa romería. Otros milagros. El cuerpo del Beato Santos de Urbino se conserva todavía incorrupto y tan flexible que aún después de más de 5 siglos se pueden mover fácilmente sus miembros para revestirlo de ropas nuevas. Consérvanse en su tumba 2 botellas que contienen bálsamo del que servía para aliviar a nuestro santo. Hay además una cruz de madera, por él mismo labrada y enriquecida con preciosas reliquias, un trozo de cilicio con el que afligía sus carnes y una estera que le servía de lecho. Seríamos excesivamente prolijos si nos pusiésemos a contar sus milagros. Solo referiremos 2 que relatan los historiadores franciscanos sin entrar en pormenores. Una pobre mujer recibió de un caballo fogoso tan tremenda cosa en la cara que quedó tendida en el camino como muerta. Sus parientes, que acudieron presto a socorrerla, invocaron confiados a Fray Santos, y la mujer se levantó completamente curada
y sin rastro de la herida. El segundo milagro lo realizó a favor de un pobre hombre que padecía fortísimos dolores de cabeza. Había perdido un ojo y corría peligro de perder el otro. En tan grave aprieto, tuvo la feliz idea de acercarse al sepulcro del santo, apoyó en él la cabeza y quedó instantáneamente curado. El Papa Clemente XIV aprobó el 18 de agosto de 1770 el culto que desde largo tiempo atrás se le tributaba. Celébrase la fiesta el 14 de agosto.